Bien, vamos a ver entonces partes del santuario y un panorama del campamento que vemos aquí en la parte uno. Esta parte señala la parte externa, que es lo que tenemos como campamento, que está compuesto por las 12 tribus de Israel. El pueblo de Dios estaba resumido en 12 tribus y las 12 tribus estaban fuera del santuario, que era lo que se le llamaba el campamento. En la número 2 tenemos lo que es el atrio, que se conoce como patio del santuario. Era la parte de afuera del santuario donde estaban los muebles del altar del sacrificio, que está en la parte número 3, y en la parte número 4 tenemos lo que es el lavacro, que está justo a la entrada del lugar santo del santuario, que vemos aquí en la posición número 5. Esa es la entrada del lugar santo del santuario. Y en la número 6, donde vemos que se posa la nube, que representa la gloria de Dios, está en la posición número 6, y esto es prácticamente un panorama de algunos lugares que tienen que ver con la obra del santuario terrenal. Espiritualmente todo esto tiene también una aplicación. Sin embargo, vamos a comenzar con el mueble que nos toca, que es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, como vemos aquí, era este mueble, era el primero que nos podíamos encontrar al entrar al atrio. En cuanto al santuario, teníamos este mueble que era donde se colocaban las ofrendas o el cordero que iba a ser sacrificado y que representaba a Jesucristo. Este mueble tiene una representación porque también lo que se ofrecía encima de él, que era el cordero, tenía la representación de lo que era Jesucristo, y el mueble como tal era el lugar donde era sacrificado el cordero, donde era colocado. Estaba en el lugar del patio o del atrio, que también tiene una aplicación y tiene un lugar literalmente aquí en la tierra. Si comparamos, si el cordero representa a Jesucristo y el cordero era colocado en el altar de sacrificio, o sea, en el lugar donde era sacrificado el cordero que representaba a Jesús, y este cordero simboliza a Jesús, entonces el altar de sacrificio representa lo que era la cruz donde Cristo fue crucificado y se dio como ofrenda por cada uno de nosotros. Como vemos en la imagen anterior, este mueble del altar del sacrificio estaba en el patio y simboliza entonces el lugar donde estaba colocado Jesucristo cuando se dio como sacrificio, y podemos ver que está en el patio. O sea, si el altar del sacrificio está en el patio, entonces analizamos en cuanto a todo el ministerio de Jesucristo. Cuando Él desciende del cielo y viene aquí a la tierra, Él entonces entra en acción con lo que es el plan de redención o el plan de salvación por el hombre cuando viene aquí a la tierra. Jesucristo no murió en el cielo, sino que Él murió aquí en la tierra. Aquí fue donde Él fue crucificado, y entonces comparamos donde era colocada la cruz. Estaba en la tierra. La cruz representaba ese altar donde el cordero inmolado, que era el mismo Cristo, se daba como ofrenda. Entonces comenzamos ya a dar aplicación de las partes del santuario, y tomamos que en su primer mueble, que es el altar del sacrificio, donde el cordero era colocado, vemos que estaba en el patio, estaba en el atrio. La cruz, cuando Cristo fue crucificado, estaba en la tierra. Vemos que la cruz representa entonces el altar del sacrificio. Jesucristo era el cumplimiento del cordero que era colocado en la cruz o en ese altar de sacrificio por cada uno de nosotros, y esa cruz estaba aquí en la tierra. Entonces el atrio representa lo que es la tierra, donde Jesucristo vino como ofrenda, vino manso como un cordero y se ofreció como ofrenda por salvación a cada uno de nosotros. Podemos ver que
cuando entra el pecado, ya vimos en el estudio anterior de que Jesucristo tenía que pagar por el pecado de nosotros y pagar esa muerte que nosotros debimos de sufrir. Vimos también que el Cordero que representaba a Cristo se quita sus vestiduras y se le hacen túnicas de pieles del Cordero para cubrir la vergüenza de Adán y Eva cuando pecaron. Es lo mismo cuando Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Él ofrece su santidad en favor de nosotros, cubre nuestra vergüenza de pecado, perdonándonos, y nos cubre con su manto de justicia, y las vergüenzas de pecado delante de Dios han sido perdonadas. Sin embargo, alguien pagó la muerte, que fue Cristo, el Cordero inmolado, que se entregó como ofrenda para salvación a cada uno de nosotros. Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Fue la función que hizo Jesucristo cuando se colocó en el altar de sacrificio, que fue en la cruz del Calvario, tomando nuestras vestiduras contaminadas, colocándosela a Él y ofreciendo su vida, pagando la muerte que debimos de sufrir, y colocando al hombre y a la mujer las pieles o las vestiduras de santidad con la que Cristo vivió en esta tierra para justificarnos como ya seres perdonados delante de Dios. Hay algo importante sobre este altar de sacrificio, y es que cuando Caín y Abel fueron a ofrecer su sacrificio, Abel, entendiendo que el Cordero era la representación de Jesucristo, tenía que haber derramamiento de sangre para que pueda haber remisión de pecados. Abel, entendiendo esto, en obediencia, él ofrece el Cordero tal cual lo pidió el mismo Señor. Pero Caín, en este acto de adoración, él no ofreció el Cordero, no trajo la ofrenda que se había pedido de parte de Dios, sino que ofreció lo que eran frutos como ofrenda. Los frutos no tienen una representación de salvación. Con los frutos no podemos ver derramamiento de sangre. La muerte es la paga del pecado y los frutos no tienen ninguna representación. No hay derramamiento de sangre con una manzana, con una pera o un guineo. Sin embargo, en el Cordero vemos el derramamiento de sangre, vemos las características parecidas a lo que era alguien que se iba a entregar siendo manso. No se quejó de la tarea que iba a realizar, porque a un cordero usted lo sacrifica y este cordero no hace quejas. Es parecido a lo que hizo Jesucristo, que como cordero fue llevado al matadero y fue delante de sus trasquiladores, y como oveja él enmudeció y no abrió su boca. Fue la función que hizo Jesucristo en el momento de entregar su vida por nosotros. No tuvo quejas. Él se entregó en sacrificio y salvó al hombre de sus pecados y le ofreció la vida que él tenía y prácticamente pagó la muerte que debimos de sufrir. Sin embargo, en el acto de adoración hay una representación especial, y es que Abel ha cumplido con el rito de pecados. Llevó el cordero. Caín, en desobediencia, no cumplió con la adoración que se requería para el perdón de pecados, sino que trajo, en vez de un cordero, llevó frutos. Para nosotros hoy esto tiene una aplicación muy especial, y es que no podemos venir delante de Dios ofreciendo una ofrenda que Él no nos ha pedido, sino dar exactamente lo que Dios ha pedido por cada uno de nosotros. Si el Señor nos pide una adoración de una manera, nosotros no podemos llevar lo que es una ofrenda diferente a lo que Él nos ha pedido. Esto sería como un acto de rebeldía, una rebelión, un acto de prácticamente una persona rebelde delante de los pedidos de Dios en cuanto al concepto de adoración, y con rebeldía no puede realizarse el rito del perdón de los pecados, y esto fue lo que sucedió entre Caín y Abel. Ya sabemos que Dios tomó la ofrenda de Abel, que fue bajo la obediencia
y Abel llevó exactamente lo que Dios había pedido, pero Caín, que no obedeció, el Señor no tomó esa ofrenda para él. Actualmente nosotros, cuando estamos adorando a Dios, a veces queremos llevarle a Dios al templo algo que nosotros queremos llevarle y no llevamos exactamente lo que Él nos ha pedido. Es un acto de rebeldía, es un acto de rebelión en cuanto al culto de adoración. Cuando vamos ante su altar debemos de llevar exactamente lo que Él pide como adoración. Si vamos a llevar una ofrenda, vamos a hacer una función dentro de la casa de Dios, tenemos que ofrecer exactamente algo que le agrada a Dios y que Él sí lo ha pedido, no lo que nos parece, porque esto sería accionar exactamente como lo hizo Caín en aquel tiempo. Y ya vemos lo que sucede con alguien que ofrece algo a Dios en rebeldía, se llena de ira y atenta en contra de su hermano. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y Caín se llenó de ira, lleno de celos, y quitó la vida de su hermano y atentó contra él. Es el resultado de una persona rebelde cuando comienza a ofrecer sacrificios a Dios que Él no nos ha pedido. Vemos algo parecido con los hijos de Aarón, que estaban en el servicio del sacerdocio, y en vez de ellos llevar lo que era la ofrenda exactamente como Dios la pidió en cuanto al incienso que iban a ofrecer, tomaron algo extraño que Dios no había pedido, lo llevaron al santuario y el fuego de Jehová los consumió. Eso nos deja a nosotros una lección de que no podemos llevar delante del altar algo que Dios nos ha pedido. No podemos presentar algo extraño en cuanto a la adoración, sino lo que Dios ha pedido por cada uno de nosotros. En el momento que Abraham tenía a su hijo, que era una promesa que Dios le había dado, ya sabemos que Dios le había pedido como ofrenda a su hijo, que lo sacrificara, a su hijo Isaac. Abraham sintió en carne propia algo que había sufrido el mismo Padre Celestial en el momento que ofrece a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Abraham sintió dolor y tuvo que ofrecer a su único hijo en sacrificio y lo colocó en el altar como una ofrenda. Era una representación de lo que pasaría en el futuro cuando el mismo Padre Celestial presentaría a su único hijo como una ofrenda para salvar al mundo. Con este acto podemos entender por qué razón entonces se llama a Abraham como el padre de la fe. Por fe él creyó y hizo lo que Dios le había pedido. Llevó la ofrenda que Dios le había mandado que llevara y cumplió fielmente con el mandato. Eso mismo hizo Dios con cada uno de nosotros, ofreciendo en el altar, sacrificando a su Hijo Jesucristo en salvación por cada uno de nosotros. Jesús, el Cordero inmolado, quitó el pecado del mundo y nos ha ofrecido la vida eterna. Él cumplió fielmente con el mandato y Él espera que cada uno de nosotros aceptemos su sacrificio y seamos fieles a Él. Cuando venimos a los caminos de Dios, pasamos por el altar del sacrificio. Tenemos que entregar nuestra vida como una ofrenda para Dios. Tenemos que sacrificar nuestros gustos, la preferencia que tengamos, los hábitos, sacrificar el yo, abandonar el pecado y entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Todo esto lo sacrificamos en el momento cuando aceptamos llegar a los pies del Señor y ofrecernos enteramente para Él. Que cada uno de nosotros comprendamos en este estudio y comprendiendo este mueble de que el altar del sacrificio es una representación valiosa porque fue donde el mismo Cristo Jesús se ofreció por cada uno de nosotros. Hemos estudiado lo que es el mueble del altar del sacrificio. Esperamos que estudiando este mueble podamos comprender de que el sacrificio de Jesús tuvo una representación desde la entrada del pecado y que todavía en nuestros tiempos diariamente debemos de recordar el sacrificio de Cristo Jesús.
Nuestro siguiente estudio estará basado en el siguiente mueble, que es el lavacro, esperando que nos podamos encontrar y estudiar la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Les habla su amigo y hermano Carlos Acevedo. Bendiciones.